Vamos a hacer un par de agregaciones, ¿ya? Eh, Vamos a agregar el tema de... aquí nomás lo voy a poner, ¿ya? Logs. Eso me olvidé la anterior vez, ¿sí? O sea, porque cada sitio puede tener su propio log, ¿no? Su archivo de errores, su archivo de acceso. Sí, sí, eso, nada más. Ya, en cuanto lo de... Todavía no he definido, pero muy probablemente que sí no haya lo de Raspberry. Ya, nos quedemos nomás con la parte. Lo que muy posiblemente sí haga es que Raspberry lo ponga como segunda instancia, algo así, pero igual estoy evaluando esa opción. Podemos ver, ya. Entonces, la mayoría ya tiene la idea clara. eh, la mayoría ya tiene su configuración base. Entonces, lo que les he dicho a todos, que ya todo lo que han hecho de forma manual tiene que hacer la aplicación, ¿no? Sí, entonces el lenguaje es de libre elección. Ustedes ven cuál lenguaje van a utilizar, ¿ya? Tal vez lo mejor, como sugerencia que di a varios grupos, es que vean por la opción de archivos separados, ¿no? Les va a permitir fácilmente crear la aplicación, ¿no? Me refiero que, digamos, por decirles, bueno, como toda aplicación, ¿no? Si voy a agregar un nuevo sitio virtual, ¿no? Me va a dar, si lo tengo como archivo separado, me va a dar la posibilidad de poder editarlo, ¿no? Pero si lo tengo todo en uno, va a ser un poco más complicado hacer cambios, ¿no? No, me refiero que se puede crear sitios virtuales usando un solo archivo y se puede crear sitios virtuales, archivos separados. Entonces, les ayudaría para la aplicación manejarlo como archivo separado, ¿no? Así es más fácil, digamos, cuando agreguen, solo agregan y modifiquen ese archivo, ¿no? Que tener que modificar todo el archivo grande, ¿no? ¿Sí? Eh, la parte un poco más complicada, bueno, si lo hacemos así como la fase actual que han presentado, que era lo más básicamente unas tres líneas nada más, ¿no? Document root, server name y nada más, no es mucho problema, pero ya si lo vamos a agregar más soporte a más cosas, son más líneas que entran, ¿no? Que se tiene que generar. En realidad es código que se genera, no código de configuración que se genera. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes ya ven esto, ya deberían estar trabajando sobre eso, ¿no? Tenemos más o menos hasta el 29, hasta fin de mes, ¿no? La aplicación, ¿ya? Bien, ahora sí, estamos aquí. Oh, ¿listo? Bien, siguiendo con el avance, vamos a avanzar lo que es otra manera de configurar el disco, que es manejar el manejo de discos RAID, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Así que las máquinas verifiquen si tienen dos discos y si no, agreguen dos discos, ¿no? Lo último que hicimos fue lo que era la configuración LVM. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la configuración RAID. En este caso, creo que ya te la tengo. Voy a deshacer la configuración e iniciar una nueva, ¿ya? Entonces, vayan revisando las máquinas y vayan fijando que todas tengan dos discos duros. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Para cualquier cambio de disco es esta, ¿no? De revisar si está montado el nuevo disco. En este caso sí está montado, tengo que desmontarlo. Ya, y ya bueno, los pasos que voy a ejecutar ahora, después los voy a volver a ejecutar con ustedes, pero ya con un poco más de pausa, ¿no? Porque lo que voy a hacer es deshacer la configuración que tengo. Otro comando que me sirve tanto en realidad en forma general, ¿no? Para ver qué es lo que tengo. Si se fijan, aquí en mi disco tengo MD0, o tengo algo, ¿no? Aquí me dice que tengo una configuración RAID, ¿sí? O lo puedo usar, o puedo usar el BLKID, que también vimos, ¿no? En el caso de LVM me decía el Linux LVM member, si se acuerdan, aquí me dice Linux RAID member.
¿ya? Entonces, con estos dos comandos blkid y lsblk me van a mostrar el estado de mis particiones de mis discos y si tienen alguna configuración en específico. En este caso, me está avisando que tengo una configuración RAID, ¿ya? Lo que estoy haciendo es detener el RAID y lo que voy a hacer ahora es borrar el RAID. Hay un comandito que voy a ver en su historia porque no me acuerdo mucho. Este. Si se fijan, aquí tengo el B1 es Linux RAID Member, ese lo voy a borrar. C1 también y listo. Ya, vamos a volver a hacer esto. Pero ahora si se fijan ya no hay más, ¿no? O sea, el B1, C1 está, ah, como me refiero que no tiene ningún tipo de configuración. Es solamente partición. Eso, entonces revisen las máquinas. Ya voy a poner un momento pausa a la grabación. Ya. Bien. Bueno, en internet puedes encontrar definición de qué es RAID. Básicamente es crear un arreglo de discos, ¿ya? Ah, Se utiliza principalmente para poder extender volúmenes y también para lo que se conoce como redundancia de datos o protección de datos, es decir, crear un espejo, ¿no? Todos los datos de un disco se dupliquen en el otro, ¿no? Eso es. Hay varios niveles de RAID, ¿ya? A ver, aquí debe estar. Ujú. Ya, entonces, otro concepto que nos puede ayudar es este que dice, ¿no? Aquí almacenar información dividida entre varias unidades distintas, ¿sí? Entonces, puedo agarrar uno o más discos y formar un arreglo y la información distribuirla entre todos los discos o hacer un espejo entre los discos, ¿no? Bien, para hacer RAID hay dos maneras. Una es por hardware y otra es por software. Por hardware sería utilizar tarjetitas controladoras como la de la imagen, ¿ya? Esta Avago Mega RAID es una de las más conocidas para RAID, ¿ya? En tu servidor agarras, le pones este controlador, entonces tienes una controladora, una máquina con una tarjeta controladora de RAID, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es una manera, ¿ya? La otra manera es por software. En el caso de este de Avago Mega RAID, está destinado solamente para servidores, ¿no? Ahora, alguien me dijo que probó y que instaló en PC, pero que yo sepa, no hay. No solamente esto vas a encontrar para servidores. Adicionalmente a esto, tiene su panel de control de administración. A ver, vamos a ver. Vamos a encontrar algunas capturas de pantalla. Ya tenemos aquí. Aquí vamos a ver. Dashboard. Bueno, esta es la interfaz para Windows. O sea, Avago te soporta tanto Windows como Linux. Y en el caso de Linux por línea de comando y en el caso de Windows tiene su aplicación gráfica. Vamos a ver esto. A ver, veremos si cargo. Está lento el internet. A ver, veremos aquí. Ya. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en esta página un paso a paso, ¿no? Entonces, la interfaz del Avago Software. Te logueas, después tienes el dashboard donde puedes ver el porcentaje de uso, ¿no? Y otros detalles que pueden, incluso aquí tienes en tiempo real para poder ver el rendimiento, ¿ya? Y ya puedes hacer las configuraciones, ¿no? Y así. Y bueno, obviamente es algo que tendrías que tener un servidor, la tarjeta controladora, los discos para poder utilizar esto, ¿no? Entonces es un manual en el caso de que lo tengas, ¿no?
¿ya? Entonces, una manera es esa, de hacer RAID, es hacer RAID por hardware, utilizando una tarjeta controladora. Es algo que no lo vamos a hacer aquí, ¿no? La otra manera es utilizar una aplicación, que es en el caso de que se va a utilizar en Linux, es el MDADM. Eso es para hacer RAID por software, ¿ya? Es lo que vamos a usar, RAID por software. Bien, volveremos a esta página, a esta de aquí. Bien, entonces tenemos dos niveles básicos de RAID, que sería el RAID 0, ¿ya? Que lo que va a hacer es similar al LV Extend que hemos hecho cuando hemos hecho la configuración LVM, ¿no? Entonces puedo agarrar dos unidades de disco y hacer como si fuera una sola, ¿sí? Extender, ¿no? O puedo agarrar dos particiones y extender las dos particiones, tal vez en el mismo disco, con otro disco, entre varios discos, ¿ya? Entonces la idea de RAID 0 es como esta, ¿no? Puedo agarrar dos discos, ¿ya? Y la información de los archivos se va a ir distribuyendo entre disco y disco. Un archivo va a ir al disco 1, el otro archivo al disco 2, y así se va a ir como pasanaco, ¿no? Turno, 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 ¿no? ¿Sí? ¿Qué implica también esto? Que va a ser la sumatoria, el tamaño de un disco más el otro disco va a ser el tamaño total de la unidad, ¿sí? Es similar también que hicimos en el LVM. En el LVM cuando hacíamos el LV Extend, con otra unidad de disco se sumaba su capacidad del uno con el otro, ¿no? En el caso del LVM se usaba particiones. Aquí en RAID se puede usar particiones y también se puede usar discos. No necesitas particionarlo, podrías usar directamente como disco entero, ¿ya? Ahora, el RAID 1 es lo que se conoce como espejo o mirroring, ¿ya? Este es el que me va a proveer mayor redundancia de datos, que es el término que se utiliza para decir mayor seguridad de datos, para evitar pérdida de datos. ¿Por qué? Porque todos los archivos que se almacenan se van a duplicar en ambos discos. O sea, modifico este archivo, se modifica aquí. Agrego aquí, se agrega aquí. Entonces va a estar siempre sincronizándose. Los datos que hago en uno, aumento archivos, aquí se aumenta, borro, borro, se borra en ambos discos. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí no va a ser la sumatoria, sino que se va a mantener. Por ejemplo, si este es un disco de 10 gigas y este es otro de 10 gigas, el tamaño total de mi volumen va a ser 10 gigas, no va a ser 20 gigas, se va a conservar. Ahora, ¿qué pasa si uno de los discos es más grande? Va a tomar el tamaño menor. Va a tomar el tamaño menor y ese va a ser el tamaño con el que se va a hacer espejo. Si este disco es de 20 y este es de 10, en la unidad va a ocupar 10 gigas. ¿Ya? Así de simple. Y bueno, en base a estos RAIDs hay otros RAIDs más, ¿no? Son los más básicos. Tienes RAID 2, RAID 3, RAID 4. Los más conocidos son RAID 5 y otro que es el RAID 10. Aquí debe estar RAID 10. Puedes tener hasta 60 más, pero por aquí tiene que estar RAID 10. RAID 30. RAID 10. RAID 10 tiene esta característica. Es la combinación de RAID 1 con RAID 0. ¿Sí? Entonces, se necesita mínimo 4 discos o 4 particiones. ¿Ya? Entonces, con un par, arma un espejo y con el otro par arma otro espejo. Y entre ambos espejos suma las unidades y forma un solo volumen. ¿Ya? Por ejemplo, si este es 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas, al unir estos dos va a quedar aquí 10 gigas. Entonces, entre el disco 1 y el disco 2 hace un espejo, ¿ya? Y entre el disco 3 y 4 hace otro espejo. ¿Sí? Entonces, al hacer un espejo, este es 10, va a seguir siendo 10 unidades. Y al hacer RAID 0, va a sumar y va a ser la unidad de 20 gigas. ¿Ya? Entonces, estos son 4 discos, 40 gigas en total, pero al hacer RAID 10, como aplica RAID 1 y RAID 0, se va a reducir a 20 gigas. Ahora, fíjense en cómo funciona. Bueno, bien en esta explicación gráfica. Los archivos al ser espejo, entonces todos los archivos que se almacenen o sea, si lo vemos desde un punto de vista, es un RAID 0, solo que cada archivo que se va a almacenar en un volumen va a estar duplicado en dos discos. A uno se duplica en el otro. ¿Ya? El otro archivo, el A2, se va a ir al otro volumen, bueno, al otro par, y también se va a duplicar, ¿no? Entonces, la misma idea de RAID 0. Los datos se van a ir distribuyendo entre disco y disco. Solo que
Cada disco es un espejo. Esa es la diferencia, ¿no? Ese es RAID 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Está todo claro, ¿no? Sí, entonces RAID 0 es sumatoria de tamaño de capacidad de disco. RAID 1 es espejo y se mantiene el tamaño del mini, se usa el mínimo tamaño. Y RAID 10 es la combinación de 1 y 0, ¿no? Entonces eh, con dos discos haces espejo y con los otros par haces espejo, pero entre esos dos pares extiendes el volumen, ¿no? Y los archivos se van a distribuir entre cada par que forma el RAID 0 y además va a proveer redundancia de datos porque los archivos, cada uno está dentro de un espejo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar un espejo? Que si este se daña, se le pone otro disco y se sincroniza y se vuelve, porque toda la información está aquí. ¿Cuándo fallaría? Cuando los dos discos fallan, ¿no? Ahí ya perdiste todo, pero si un disco falla, entonces toda la información que tenía este disco se viene aquí, ¿no? Se sincroniza. Claro, porque es que tienes es tu espejo, tu duplicado. Tú creas un archivo, en el otro archivo, en el otro disco se crea. Entonces, si daña uno, o sea, los dos discos tienen exactamente la misma información. Sí, su espejo. ¿Ya? Bien, entonces volveremos ahora a nuestra máquina Linux y ya, bien. Vamos a entrar a fdisk deb sdb. Vamos a probar sin particiones, ¿ya? Lo vamos a borrar las particiones que tenga. ¿Ya? Por si acaso, tal vez algunas máquinas ya tienen, mejor haremos así. ¿Ya? Revisen las máquinas. Primero, ejecuten el comando de F-H. Vean si no está montado. ¿Ya? ¿Sí? Porque algunas máquinas estaban utilizando. Otro detalle, vean también esto. Es que ya hicimos con el otro grupo fstab y aquí no debería haber algo que diga RAID. ¿Ya? Revisen eso también. RAID, es que configuraron este archivo para que se monte automáticamente el RAID. ¿Ya? Y lo que van a ejecutar es este comando. ¿Ya? Si es que existiera, ejecutan stop deb md0, ¿ya? Y después ejecutan este comando, guión 0 superblock y las particiones que tenga el disco, ¿no? Si es SDB1, bueno, lo último que hicimos era RAID 10, así que debe tener DB1, B2, C1, C2, ¿no? Debe tener todos los, ¿no? ¿Sí? Entonces lo mismo aquí. Para ver qué particiones tienes, simplemente revises esto, ¿no? BLKID. Y aquí ves, ¿no? En mi caso, en la anterior, ¿se acuerdan, no? Hace rato se mostraba que tenía, aquí por ejemplo tengo el SDB2 que está como RAID member, entonces tengo que borrar ese SDB2, lo borro. Y listo. Entonces, ahora sí, todas las particiones del disco no tienen en ninguna configuración, están limpias, ¿ya? Entonces, los discos deberían estar en ese estado. Una vez que he hecho eso, tengo que entonces, lo que voy a hacer es borrar las particiones. Voy a borrar, aquí tengo dos particiones, voy a borrar la partición 1, voy a borrar la otra partición. Y voy a escribir. Y lo mismo aquí, con el C. Tiene particiones, ya, tiene una sola partición, la voy a borrar y ya está. Listo. Ahora hago un fdisk-L de sdb, disco vacío, sin ninguna configuración, y el C lo propio, ¿ya? Entonces, en este estado empezaríamos, cuando no tengo ninguna configuración. ¿Ya? Entonces rápidamente revisen, voy a ir al escritorio de sus compañeros, ¿ya? Voy a poner pausa.